Gracias por la oportunidad al sector de educación de General Electric para dar esta charla sobre nuevas tecnologías y oportunidades de diagnóstico en mama densa. Vamos a centrar la exposición en la descripción de los métodos morfológicos versus los funcionales, en los aportes diagnósticos que nos dan los métodos por contraste que al día de hoy disponemos, que son la resonancia magnética y la mamografía doble energía con contraste, y luego vamos a poder concluir con las ventajas, fortalezas de estos métodos en el diagnóstico y manejo de las pacientes con mama densa. Agradezco mucho a General Electric el soporte educativo y la oportunidad de seguir desarrollándome a través de todas las actualizaciones y el conocimiento de las nuevas tecnologías. En realidad vamos a comenzar con algunos mensajes iniciales reconociendo el rol que tuvo y que tiene la mamografía en la reducción del cáncer de mama en las pacientes, en las mujeres de la población desde los años 70, gracias al desarrollo de la industria. La técnica se ha ido promoviendo, desarrollando cada vez más, y la realidad es que este nuevo desarrollo cada vez tiene relevancia clínica, que es lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Que las mujeres sean favorecidas, la población sea favorecida por estos métodos. Y dentro de los métodos descriptos en la última década, saben que la resonancia desde los 90 está dando aportes diagnósticos superadores, y lo mismo en la última década la mamografía doble energía con contraste. ¿Qué métodos funcionales conocemos? Como decimos, los dos ya citados, aquellos que utilizan contraste endovenoso. ¿Por qué? Porque son una mejor opción para el diagnóstico mamario. ¿Y por qué es esto? Porque pueden anticiparse a la visualización o identificación de las lesiones. No nos olvidemos de la mamografía. Sabemos que la mamografía ha sido la prueba de detección precoz del cáncer de mama, utiliza radiaciones ionizantes, pero lamentablemente tiene baja especificidad. Hay demasiados falsos positivos y por el otro lado, en esta población de riesgo intermedio como es la mama densa, hay lesiones que están enmascaradas. Tiene menor sensibilidad en tejido mamario denso y en cánceres pequeños no calcificados, que no son pocos, sino que en alguna población, de acuerdo a la edad, puede ser hasta el 50% de la población. Y en estas pacientes, lo que no es un dato menor también, y es para destacar, es que hay una gran cantidad de cánceres de intervalo, es decir, aquellos detectados entre las diferentes rondas de screening. Estos cánceres incluso son mucho más agresivos y son más difíciles de tratar y por lo general no son los que identificamos en el screening. Entonces, conociendo lo descripto, decimos cuándo falla la mamografía que utilizamos, es decir, la Full Digital Mammography. Falla justamente, más allá de la experiencia del operador y la calidad de la imagen, en aquellas lesiones que aún en condiciones ideales de tecnología y de médicos entrenados están enmascaradas por el tejido mamario denso, porque a medida que aumenta la proporción de tejido glandular en la mama, es más probable que las lesiones puedan enmascararse y disminuir entonces la capacidad de detectar estas lesiones. Para mí es un honor también pertenecer y ser médica asesora de esta organización, que es un recurso informativo tanto para pacientes como para la comunidad médica, en el cual se enfatiza todo el tiempo la problemática de la mama densa y sus factores que la distinguen del resto de las mujeres. ¿Cuál es el significado de tener una mama densa? Entonces, como ya describimos, uno, el enmascaramiento de las lesiones; otro, que la sensibilidad mamográfica es inversamente proporcional al grado de densidad mamaria; y otro es que el riesgo de esta población de desarrollar cáncer de mama es mayor que la población general. Por el otro lado, en los últimos años se detectó otra nueva distinción de esta población con mama densa, y es que el tejido mamario denso es un biomarcador para, por ejemplo, predecir la capacidad de respuesta que tiene esta población si se le detecta cáncer. Es decir, se sabe que las pacientes que tienen detectado o diagnosticado una histología de malignidad, si tienen tejido mamario denso, por factores intrínsecos de este tejido, van a responder
no de igual forma que la paciente que no tiene mama densa. La alta densidad entonces se asocia a mayor riesgo, a mayor cantidad de cáncer de intervalo, a ser un tipo de población que necesita métodos superadores, y acá estamos ya entrando en lo que es los métodos contrastados, resonancia y mamografía de doble energía con contraste, y también hubo otros que intentaron y en algunos centros del mundo se siguen utilizando, que son aquellos que utilizan medicina nuclear, pero la realidad es que la accesibilidad es muy baja. Un ejemplo para ver qué pasa con la mama densa y las lesiones. No hace falta tener una mama extremadamente densa. Hay determinadas lesiones que aún en un tejido mamario que no es no es una cuestión de proporcionalidad, sino que la última definición de mama densa justamente describe cuando, aunque sea haya un solo sector independiente con mama densa, ya esa paciente tiene el riesgo de todos los factores secundarios a la mama densa. ¿Por qué? Porque puede estar enmascarada en ese tejido glandular. Y entonces es ahí cuando un método contrastado puede diferenciar y distinguir esa lesión luego de su utilización. Sabemos que desde la década del 90 comenzó a utilizarse y hay muchos ensayos clínicos con su habilidad diagnóstica demostrada sobre la resonancia. ¿Por qué? Porque se demostró que es el método más sensible en el diagnóstico de cáncer de mama, que tiene un mejor rendimiento diagnóstico, que evalúa características biológicas de los tumores, que puede detectar precozmente cáncer con significado clínico, y este es el dato, ¿sí? No es que va a diagnosticar lesiones que no iban a repercutir en la calidad de vida de la mujer, y que también, gracias a su utilización, las tasas de cáncer de intervalo son más bajas y con menor mortalidad. Si comparamos el método morfológico, que es la mamografía, aún acompañado por ultrasonografía, con la resonancia, ¿qué podemos concluir? Que la realidad es que por mamografía vamos a detectar cáncer con cambios morfológicos. Pero ¿qué pasa con esas lesiones que no están visibles o están enmascaradas? No las vamos a poder encontrar, sino que hasta o que se haga palpable, que tenga una anomalía clínica, o hasta que realmente aparezca en la próxima ronda de screening. Utilizando resonancia o mamografía de la energía con contraste, vamos a basarnos en los principios angiogénicos de la actividad proliferativa, y esto hace que realmente la lesión sea evidenciable con mayor claridad. Utilizan el principio de lo que es basarse en la angiogénesis tumoral, donde la actividad angiogénica, ¿por qué se puede evidenciar? Porque esos vasos son diferentes, tienen mayor permeabilidad, y esa mayor permeabilidad no solamente hace que el contraste pase más fácil, sino que también más rápido, y esto hace que conduzca a un realce fuerte, rápido y de tipo arterial. Vamos a ver diferencias entonces. Teníamos la mamografía, es cicatriz, es recidiva. Por el método morfológico se ve claramente que esto correspondía a un realce anómalo, y esto también pudo ser correlacionado con ecografía para ser biopsiado. Indicaciones clínicas de la resonancia, saben que estas son bien establecidas por diferentes guías y recomendaciones del mundo. Screening de pacientes de alto riesgo, estadificación prequirúrgica, encontrar la lesión primaria de un carcinoma oculto por los métodos morfológicos, la evolución del tratamiento adyuvante en un cáncer de mama demostrado, no hay dudas. También en los últimos años cada vez cobró más importancia, sobre todo porque algunas famosas realmente de forma generosa, desde mi punto de vista, comparten su historia y hacen que la población pueda llegar a informarse no solamente de la noticia de su enfermedad, sino que también puede haber algunas alternativas de prevención o diagnósticas para el mejor manejo de su enfermedad. En este caso, sabemos que entonces también es una recomendación de las guías internacionales las pacientes de alto riesgo, que son, como ya sabemos, todas las que están incluidas en ese grupo. Por el otro lado, para poder obviar las cuestiones que técnicamente a veces no en todos los escenarios se pueden realizar por tiempos, por curvas de aprendizaje y demás, en los últimos años, y a la cabeza de la doctora Christian Kuhl, una referente internacional del tema, se difundió bastante la utilización de lo que es el protocolo abreviado
de resonancia mamaria y sobre todo no solo para las pacientes de alto riesgo, sino para aquellas de riesgo intermedio, en lo cual podemos incluir a las pacientes con mama densa. ¿Cuáles son las diferencias? Menor tiempo de procedimiento, menor tiempo de lectura, mayor resolución espacial, más disponibilidad, en especial para screening, ¿sí? Mantiene la eficacia del método, va a excluir, tiene muy buen valor predictivo negativo y también para el sistema de salud es más accesible porque es más económico y por el tema del tiempo tiene más tolerancia de las pacientes. Incluimos en este grupo como indicaciones pacientes de alto riesgo, pacientes con riesgo intermedio y pacientes con mama densa. Acá algunos ejemplos en los cuales vemos una mama muy difícil de evaluar por mamografía, por ser mama extremadamente densa, paciente que se hacía todos los años resonancia por ser paciente de alto riesgo y uno de los años se le pudo identificar una lesión con correlato ecográfico biopsiada con resultado de malignidad. En este caso una mama que no es tan densa como la anterior, pero que también con antecedentes familiares se realiza resonancia y vemos lesiones y un área de realce anómalo muy extensa que correspondía también a malignidad conocida, demostrado solamente por el método contrastado, porque por ecografía había un área de mayor concentración glandular que no se hubiera relacionado si realmente no estaba identificado por el método contrastado y correspondió también a una malignidad. Entonces, este protocolo es una alternativa al protocolo habitual de resonancia mamaria con las mismas indicaciones, sobre todo para pacientes de riesgo intermedio y pacientes con mama densa. La realidad es que, ¿qué detecta? Los cánceres biológicamente más agresivos, que es donde tenemos que actuar, ¿sí? Es decir, no es que omite detectar algunos cánceres, pero aquellos cánceres de biología no tan agresiva, tal vez, y los detractores del protocolo abreviado subrayan esto, podrían no ser encontrados, ¿sí? Por el tipo de secuencias y demás. Pero la verdad es que, como dice la doctora Culia y otros referentes del mundo, no son los cánceres de rápido crecimiento y seguramente se pueden detectar por otro método. También se utilizan en la detección de pacientes de alto riesgo, como dijimos, de riesgo promedio, y proporciona una oportunidad dentro de resonancia para encontrar estos cánceres que son tan difíciles de encontrar con los métodos convencionales y que son también los detectados o llamados como cánceres de intervalo. La vedette de los últimos años, que saben que realmente para mí trae un cambio de juego en nuestra práctica diaria, es la mamografía o la energía con contraste. ¿Por qué? Porque es un método conocido por ser mamografía, porque es un método aceptado por las pacientes, porque es un método de fácil lectura para un médico hasta no especialista y es un método que creo que ahora que se está masificando y con buenos estándares de calidad y con resultados de ensayos clínicos, va a poder dar la oportunidad de accesibilidad a gran población en el mundo. La realidad es que, como lo saben, para la paciente y para la institución es el mismo equipamiento. Tiene un software específico, tiene un filtro específico y la realidad es que a pesar de tener una inyección de contraste endovenoso, para la paciente es confortable. ¿Cómo se realiza? Ya todos saben sobre el protocolo, utiliza yodo, se realizan las mismas proyecciones, luego de haber inyectado en el minuto 0 la dosis requerida de material de contraste, que en este caso es yodo. En 4 simples pasos, entonces necesitamos una instalación, la inyección, la adquisición y la revisión de las imágenes. No es difícil la lectura y la verdad es que está logrando mucha adhesión en el mundo. Basado en los principios de neovascularización que conocemos, está aprobado para uso clínico y se realiza en sistemas comerciales. Los resultados de estudios clínicos cada vez nos están dando mejores resultados. Se puede integrar en la imagen diagnóstica de rutina y es valiosa para la evaluación y el alcance de la enfermedad de mujeres que recientemente incluso han sido diagnosticadas. Es similar a la resonancia. Si una paciente requiere resonancia y no se lo puede realizar por implantes metálicos, por limitación de costos, por limitación de accesibilidad, por claustrofobia, es el método ideal. Es fácil implementarlo, tiene muy buena experiencia para los pacientes y la realidad es que al día de hoy cada vez hay más resultados de igual sensibilidad para resonancia y en algunos casos, en algunos ensayos clínicos, con mejor especificidad que este método. ¿Por qué?
Todavía no podemos dar la respuesta si es por una cuestión técnica, pero creo que la respuesta nos lo va a dar algunos ensayos que están en curso, como el CIMIS, que en realidad es específico para este tipo de población. Se van a hacer 2 ramas de pacientes entre 40 y 75 años con mamas extremadamente densas, que una rama va a reclutar pacientes para hacerse tomosíntesis más ultrasonido versus otra rama que se va a realizar solo mamografía de energía con contraste. La realidad es que todos esperamos, y va a haber resultados que van a ser prometedores, que la mamografía de energía con contraste tenga mejores resultados que los métodos morfológicos. Y la verdad es que también la última novedad del año pasado son 2 respaldos. Uno es que si proyectamos los resultados de lo comunicado por la Sociedad Europea de Imágenes Mamarias, EUSOBI, de las ventajas que tiene el uso de métodos contrastados para este tipo de población, que va a detectar más cánceres antes que lo puedan hacer los métodos morfológicos, y que esto es una decisión que tendríamos que hasta compartir con las pacientes. Es decir, invita a comunicar a las mujeres sobre los beneficios de este método. ¿Por qué? Porque son cánceres con ganglios negativos, es decir, vamos a detectar precozmente y menos avanzada la enfermedad. Esto fue los resultados utilizando resonancia, pero en alguna recomendación también se está esbozando la posibilidad que, si no cuenta la población con resonancia, podría utilizar mamografía de energía con contraste. El otro respaldo que tuvimos el año pasado fue la publicación del agregado del léxico de mamografía de energía con contraste al BI-RADS que utilizamos. Y digo, ¿por qué es un respaldo? Porque a partir del mismo se homogeneiza el lenguaje, se homogeneiza que todos los que quieran informar mamografía de energía con contraste ya no lo hagan de forma artesanal, por así llamarlo, y si tenemos todos un léxico apropiado, los resultados de los ensayos clínicos que validen este método van a ser realmente mucho más provechosos, porque todos estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Algunos casos para que vean las virtudes que puede llegar a tener el método, como la adición de mamografía de energía con contraste a una paciente que tenía una lesión con malignidad o de sospecha de malignidad. Vemos la cantidad de lesiones que tenía enmascaradas, o en este caso también que puede demostrar bien la extensión de la enfermedad, en este caso que puede demostrar bien que se trata de una recidiva y no de la cicatriz, o este valor que es muy importante, es negativizar una duda diagnóstica, es decir, de la otra forma la paciente hubiera seguido durante 3 años haciéndose estudios para demostrar estabilidad de la lesión, haciendo mamografía de energía con contraste. Por su valor predictivo negativo, la paciente hace un seguimiento habitual. Para lo que es la duda diagnóstica, la estadificación, la extensión de la enfermedad, el carcinoma oculto, hasta los cánceres de baja agresividad pueden ser demostrados. También recordar que es un método que utiliza contraste y que pueden evidenciarse lesiones que pueden ser benignas, entonces saber interpretar los hallazgos. Otro tema es, ante una malignidad conocida, poder demostrar si la lesión es unilateral, bilateral, cambia absolutamente el planeamiento diagnóstico y terapéutico, el monitoreo de terapia adyuvante, iniciar el tratamiento, antes de iniciar el tratamiento lo podemos hacer, post tratamiento también, y vemos si hay respuesta o no, o si la lesión o si el paciente tiene alguna anomalía, detectar que tal vez no puede someterse a una biopsia, y bueno, con el valor predictivo negativo del método podemos excluir esta probabilidad, entonces mejoraría la eficiencia de nuestra práctica. En mama densa específicamente vemos que ante una malignidad conocida debemos estadificar prequirúrgicamente, y vemos acá el beneficio para la paciente y para su tratamiento de poder detectar su extensión de enfermedad. La realidad es que la vedette de los últimos años también fue, y es un honor tener a una de las referentes del mundo en este tema, la doctora Kornecki, el poder haber sido aprobado hace 3 años y presentado el mecanismo de biopsia. ¿Por qué? Porque realmente biopsiar bajo la guía de resonancia es algo muy difícil,
y este método es muy accesible, es por todos conocidos y tenemos un método contrastado para identificar las lesiones y poder biopsiarlas. Otro respaldo que nos dio las últimas investigaciones es que gracias a los buenos resultados cada vez más está incluida en las guías y recomendaciones internacionales. Y esto para mí es uno de los temas más importantes y es saber que desde la perspectiva de la paciente les estamos ofreciendo un estudio costo efectivo con buenos resultados y en el cual ganamos tiempo, no solamente para esta paciente, sino oportunidad diagnóstica para otras. ¿Por qué? Porque el flujo de trabajo es muy rápido, ¿sí? Teniendo eso podemos definir hasta en una sola visita si tiene o no patología. La industria también nos está ayudando a continuar investigando y hay nuevos desarrollos sobre lo que es la inteligencia artificial aplicada a mamografía con contraste con muy buenos resultados, no solamente para la identificación de las lesiones actuales, sino también para predecir el riesgo de algunas que al día de hoy todavía son invisibles. Realmente yo creo que la mamografía de la energía con contraste es definitivamente una realidad en el panorama de la imagen mamaria y esto es evidente teniendo en cuenta su inclusión en varios escenarios científicos. Un gran ejemplo de esto es que las sociedades científicas y la industria está dando cada vez más espacio, tanto para investigación como para la presentación de resultados. ¿Por qué? Porque debemos optimizar el cuidado de nuestras pacientes. Fue introducida en el 2011, es fácil de aprender, confiere ventajas logísticas y la realidad es que todavía nos falta historia. Entonces, uno de los temas cuando se la compara con resonancia magnética es que hay mucho más evidencia de peso. Pero la realidad es que no hay que confrontar ni pelear cuál es mejor o cuál es peor. Tenemos que entenderla como una alternativa costo efectiva y con buenos resultados para nuestros pacientes, que también nos va a ayudar a reducir costos de imágenes y por sobre todo mejorar la eficiencia de la práctica. Culminando, si pensamos en los métodos contrastados en el diagnóstico imagenológico actual, sabemos que los dos métodos contrastados que contamos se consideran modalidades de imágenes cruciales para la detección y el diagnóstico del cáncer. No está afectada, es decir, al tener una población como pacientes con mamadensas, tenemos que pensarlos porque no están afectados por la densidad mamaria. Es decir, no es como la mamografía, que nos van a quedar dudas diagnósticas. Podemos utilizarlo y nos van a dar beneficios porque justamente podemos identificar lesiones. La realidad es que estos métodos nos ayudan a desempeñar una estrategia diagnóstica superadora en la detección del cáncer de mama en pacientes con mama densa. Muchas gracias.